Es un verdadero placer poder estar con todos ustedes y dialogar sobre esta temática, así que la idea es poder conversar y en los distintos bloques poder intercambiar experiencias personales, dudas, comentarios y preguntas. Hoy sin duda la marca personal tiene una relevancia mucho mayor de lo que tenía 7 meses atrás. Claramente es el principal activo que tenemos cada uno de nosotros como profesionales y demanda un trabajo, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo en esto de que realmente para poder tener una marca personal saludable, esto requiere una inversión de tiempo permanente, es un trabajo constante que uno tiene que desarrollar y tener en cuenta cada uno de los detalles, por lo cual debería ser una de nuestras prioridades y establecer un poco de tiempo, al menos semanalmente, como para tomar algunas acciones, ¿no? Entonces, en definitiva, el contenido que tenemos para la presentación de hoy básicamente tiene tres pilares. Un poco es entender de qué se trata esto de personal branding. Es una expresión más que repetida en los últimos años y la idea es poder juntos entender algunos detalles más para poder contemplar cada uno de los elementos que esto conlleva. Luego listé una serie de etapas, una serie de fases que entiendo totalmente esenciales para una construcción sólida de lo que es toda esta estrategia de marca personal. Y finalmente, como una de las posibles acciones, que luego cada uno tendrá que evaluar si es pertinente o no, quiero revisar especialmente lo que es LinkedIn como la red social profesional por excelencia con la cuestión del perfil personal y las oportunidades que eso trae, ¿no? Esos son un poco los tres grandes tópicos que vamos a desarrollar dentro del tiempo que tenemos establecido. E iniciando, ustedes saben que estamos en un mundo digital que en definitiva nos provee todo tipo de canales para expresarnos. Tenemos pensadores que hablan mucho en esto de prosumer, que la traducción es prosumidor, ¿no? Al mismo tiempo somos consumidores de contenido, pero también somos productores. Esto de blog, foros, redes sociales, incluso tener un sitio web personal, nos dio la posibilidad claramente de poder, en definitiva, generar contenido, compartir nuestras ideas, nuestras opiniones, y esto sin duda es una gran oportunidad que tenemos. Por otro lado, tenemos pensadores que hablan en términos de infoxicación, ¿no? Esto de, es tanto el nivel de información que hay, que termina en cierto punto generando una intoxicación. Entonces, teniendo un equilibrio entre ese tipo de paradigmas, ¿no? Uno tiene que aprovechar la potencialidad de estas vías digitales, especialmente como para tener una marca personal sólida y, en definitiva, tener una estrategia consistente e integral. El primer mensaje que quería compartir hoy es que todos, absolutamente todos, tenemos una marca personal. La diferencia está entre quienes conscientemente planifican esto día a día, semana a semana, y realizan una serie de acciones totalmente consistentes a lo largo del tiempo, independientemente del formato de comunicación, y quienes dejan esto más librado al azar, y que claramente eso trae una serie de perjuicios. Entonces, el primer punto que quería reforzar desde el inicio es que absolutamente todas las personas comunican, incluso en la propia omisión. Y eso es un poco lo que uno tiene que evaluar e ir sacando conclusiones permanentemente. ¿Qué es personal branding? Personal branding es un término que fue mencionado por primera vez en 1997 por Tom Peters, inclusive aquí debajo en la presentación coloqué el link para quien quiera revisar ese artículo. Fue escrito para Fast Company y básicamente Tom Peters, que es un escritor y economista estadounidense, el primer mensaje que transmitió fue que somos el CEO de nuestra propia marca, de nuestra propia empresa, que somos nosotros mismos. Por lo cual es un activo que tenemos que cuidar. Y fíjense que estamos hablando hace 23 años atrás, todas las cosas que han ocurrido en ese tiempo, todas las novedades que han surgido. Y en ese sentido ya se hablaba hace 23 años atrás de la importancia de tomar cuidado sobre lo que somos como una propia marca. En definitiva, si vamos más a la parte de definición
Es la gestión de la marca personal, es el desarrollo y la difusión de ese valor diferencial que cada uno de nosotros como individuos tenemos, porque como bien sabemos somos únicos e irrepetibles, y en ese sentido poder destacar y comunicar de una manera apropiada en qué nos diferenciamos, cuál es nuestro valor agregado que le podemos dar a un hipotético empleador, socio, a un cliente o bien a la sociedad en sí, en qué realmente somos nosotros diferentes. Y claramente todo esto tiene que estar dentro de una estrategia integral. Ahora en la próxima sección vamos a ver algunos de esos componentes. Se trata de un proceso permanente, continuo de exhibición y percepción. Es decir, por un lado tenemos a nosotros mismos como emisores, que tenemos un objetivo y una idea a la hora de, por ejemplo, publicar un contenido, pero lo que es sumamente importante también es cómo somos recibidos, cómo somos percibidos por parte del destinatario de esa comunicación. Claramente que la estrategia más exitosa es aquella donde logramos que la diferencia entre mi intención y la forma en la cual soy recibido por el público es lo más parecido posible, ¿no? Ese es, en definitiva, cuando termino logrando el tipo de comunicación deseada. No es casualidad la imagen que coloqué ahí en pantalla, primero porque es una construcción, no, la marca personal no es algo que si la alcanzo hoy, 27 de agosto, puedo quedarme tranquilo y totalmente satisfecho porque esto es continuo, ¿no? El show debe continuar y en ese sentido no es algo que lo alcanzo una vez y permanece por siempre, sino que es un desafío permanente. Y por otro lado, me gusta siempre establecer el paralelismo con una marca convencional, ¿no? Del producto o servicio que se imaginen, un auto, un perfume o una camisa. Yo puedo tener el mejor costo-beneficio, el mejor aroma o la mayor durabilidad que si esto no es comunicado de la manera adecuada, no voy a llegar a todo el potencial de público que tengo, ¿no? En definitiva, voy a perder muchísimas oportunidades. Lo mismo aplica para la marca personal. Yo puedo tener cualidades a nivel de conocimientos específicos, soft skills y diferentes cuestiones que realmente son relevantes para el mercado, pero si esto no es transmitido, no es comunicado a quien es mi target, evidentemente voy a perder muchísimas oportunidades valiosas. Y claramente también lo que comunico tiene que tener correspondencia con la realidad. Si yo soy un perfume y estoy comunicando que tengo el mejor aroma del mercado, claramente que si eso no es así, esto va a ser totalmente contraproducente y el efecto va a ser negativo en escala. Entonces, lo que yo comunique en mi marca personal, claramente tiene que tener una correspondencia con la realidad de lo que soy como profesional en sí. Entonces, siempre tenemos que, cuando hacemos estos análisis, hacer ese paralelismo, salvando las distancias con una marca convencional de cualquier producto y servicio. Listé aquí unas cuestiones claves en cuanto a estrategia. Tenemos, en definitiva, esta estrategia tiene que ser integral. Yo no puedo tener elementos positivos, totalmente sólidos, consistentes, mientras que por otro lado tengo puntos o que no están mapeados o que evidentemente no está siendo productivo o no está teniendo una correspondencia con los otros elementos. Entonces, listé una serie de puntos que entiendo decisivos y que todo empieza con uno mismo. Es decir, antes de lanzarse a escribir en distintos canales, en distintos lugares digitales, todo esto tiene que comenzar por un análisis individual, si se quiere, introspectivo, para identificar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Identificar qué tipo de profesional soy, cuál viene siendo mi trayectoria, mi jornada y hacia dónde quiero ir. Entonces, ese tipo de momento, que recomiendo que sea con determinada frecuencia, es sumamente crucial como para poder luego desarrollar algo sólido a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con preguntas, tener un espacio de tiempo con tranquilidad y pensar, ¿no? A dónde uno quiere ir, en definitiva, qué obstáculos se vienen enfrentando, cuáles son las fortalezas, en qué me diferencio, en qué cosa me siento orgulloso y cuáles otras soy consciente que debo desarrollarlas aún más o debo aprenderlas. Si no empezamos por eso, realmente luego no vamos a tener la fortaleza suficiente en las siguientes etapas.
Otra cuestión que recomiendo mucho es poder tener algunas referencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de poder sentarnos un momento con un familiar, un amigo, un colega de trabajo, un jefe, un colega de universidad, ¿por qué no? Para ver con una visión un poco más externa en qué nos destacamos, qué nos reconocen como nuestros puntos fuertes y también, ¿por qué no?, cuáles son nuestros puntos un poco más débiles. Precisamos tener también esa visión un poco más externa como para ahí poder tener ese lado complementario y entender, junto con lo que uno ya analizó y con estas 4 o 5 visiones que me dan personas de mi entorno, poder tener una foto mucho más completa. Una vez que tengo eso, no puedo olvidarme de mi contexto. Es decir, cada uno de ustedes tendrá interés en determinado sector, estará inserto en determinada industria, y es importante poder tener un estudio permanente, ¿no?, sobre eso, en cuanto a cuáles son las tendencias del mercado, cuál es la situación en mi ciudad, en mi país o en mi región, poder entender distintos movimientos que se van dando en la industria. Preciso estar siempre actualizado, leyendo entrevistas, pudiendo estar en definitiva con una información contextual, porque en definitiva mi marca personal, esta estrategia que voy a desarrollar, tiene que estar inmersa en una realidad X, que claramente no es lo mismo la marca personal de una persona en determinado país en Europa que en un país en América Latina, y en definitiva tengo que tener ese balance y estar contemplando distintas variables externas que son totalmente ajenas, ¿no?, a lo que uno puede tener un control, si se quiere, absoluto. Después, por otro lado, la cuestión de los objetivos de corto y de largo plazo. Tengo que tener muy en claro dónde quiero estar en 2 años, dónde quiero estar en 5 años y en 15. Tengo que establecer metas realistas, pero que en definitiva esto tiene que estar totalmente ya predefinido, ¿no?, como objetivo, para saber hacia dónde estoy yendo, ¿no? Saber en definitiva cuál es el camino a seguir y también tener esas pequeñas victorias, ¿no? ¿Qué quiero conseguir esta semana? ¿Qué quiero conseguir dentro de estos 3 meses? Todo eso lo tengo que tener también sumamente definido como para tener un norte ya claro, ¿no? Y poder tener la estrategia ahí con un rumbo totalmente definido. Propuesta de valor, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Como decíamos, ¿no?, a un futuro empleador, a un socio, a la sociedad o bien a un cliente. ¿En qué soy distinto? ¿Por qué me tienen que contratar a mí? ¿Por qué en definitiva sería el candidato, ¿no?, si lo hablamos en esos términos, ideal para esta empresa que realmente me interesa? Todo eso lo tengo que tener totalmente definido porque claramente luego eso va a estar vinculado con el contenido que voy a publicar, con las ideas que voy a exhibir. Entonces, esto tiene que estar totalmente, en este análisis que uno va realizando, esto tiene que estar mencionado también. Target. Yo no puedo agradar a todo el mundo. Yo no puedo pretender que mi target son los más de 3 millones de uruguayos, ¿no?, sino que en definitiva tengo que establecer cuál es el público con el cual yo quiero interactuar, quiero intercambiar ideas, quiero que me conozcan, quiero ganar visibilidad. Y para eso también está el punto de las conexiones, ¿no? Algunos de ustedes conocerán la teoría de los 6 grados de separación, una teoría que fue desarrollada por un escritor húngaro, Carinti, donde en 1930 estableció, y fíjense, ¿no?, qué novedoso que fue en la época, donde definía que con pocos enlaces, con pocas conexiones, uno podía estar en contacto con cualquier tipo de persona, incluso a escala global, ¿no?, si hablamos a nivel de población. Que fue la idea que luego tomaron las redes sociales cuando uno habla de contacto, conexión de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y en definitiva, tenemos que pensar también cómo llegar a tener visibilidad con esas personas que uno definió como target. Y para eso están las conexiones. No necesariamente una persona es la que es mi prioridad en cuanto a mi target, pero sí quizás puede ayudarme a conectarme con otras. Y eso es parte de lo que uno también tiene que ir planificando permanentemente. Hablábamos recién de la diversidad de oportunidades que nos da el ámbito digital y sin duda, ¿no?, cada vez surge una red social nueva, un canal diferente, un sitio web novedoso, pero no podemos estar en todo.
no tenemos tiempo ni posibilidad, incluso realista, de poder estar presente en todos lados. Y es ahí donde uno, dentro de este análisis de una estrategia consistente, precisamos saber dónde realmente precisamos estar. Precisamos, en definitiva, siendo pragmáticos, entender cuáles son esos primeros pasos que tenemos que dar a la hora de elegir cada uno de estos lugares donde preciso tener una presencia totalmente consistente. Un consejo que puedo darles, a veces muchos en el afán de poder estar en todos lados, termina teniendo una presencia bastante débil en 7 redes sociales distintas, ¿no? O en 7 canales diferentes. Es preferible estar en una red social de una manera totalmente robusta que tener una presencia totalmente fragmentada y con puntos débiles en diferentes canales. Entonces, uno tiene que pensar realmente dónde obligatoriamente preciso estar y dónde es algo que lo puedo dejar para otra etapa, otro momento dentro de esta estrategia de marca personal. Y cuando hablamos de contenidos, hoy en día no se trata de ganar popularidad, sino sí de cómo tornarnos un referente en la industria, una voz autorizada, tener credibilidad, tener solidez. Y lo que se valora mucho es cuando uno logra ayudar con un contenido a su público, a sus conexiones, a sus seguidores. Precisamos, de una manera genuina, natural, auténtica, poder ayudar con una experiencia que a uno le haya pasado, comentando algo, creando un artículo. No es meramente un copy-paste de un link que uno consigue en un sitio web, sino que uno puede, ¿por qué no?, compartir un link, pero haciendo una introducción, relacionando eso con una experiencia personal o una anécdota profesional que nos haya pasado. Es decir, tenemos que dejar nuestra impronta, nuestra huella, cada vez que compartimos algún tipo de contenido, porque eso que vamos a publicar va a hablar muchísimo de nosotros y esa es la forma por la cual el público va a empezar a recibir ese posicionamiento de marca personal que nosotros construimos. Recuerden que no solo importa lo que uno genera a nivel de contenido, de interacción, sino la forma en la cual uno es recibido, en la forma en la cual uno, en definitiva, es interpretado por ese otro que es el destinatario de mi mensaje. Y como ocurre en todo tipo de ámbito, sin métricas nada termina teniendo sentido. Es decir, preciso entender el grado de repercusión que mis acciones comunicacionales tienen. Es decir, por ejemplo, saber si estoy teniendo mejor resultado cuando publico un video o una imagen o un texto. Preciso saber si me está funcionando mejor cuando publico contenido por la mañana o por la tarde, días de semana o durante el fin de semana. ¿Qué tipo de contenido está teniendo mejor engagement, mayores comentarios, mayores likes? Bueno, todo ese tipo de cuestión, todo ese tipo de métricas ligadas a la visibilidad, preciso monitorearlas porque es la forma de mejorar, es la manera de poder ir ajustando cada una de estas acciones para que en definitiva, con un mismo esfuerzo, ustedes tengan un mejor resultado en este desarrollo totalmente, obviamente, desafiador que involucra la marca personal. Y un punto adicional, ¿no?, que quiero traer en la mesa es el principio de Pareto, ¿no?, que aplica a distintas cuestiones y que en marca personal no es la excepción. Pareto fue un economista y escritor que nació en Francia, pero en definitiva su familia era de origen italiano y su vida fue básicamente en Italia, y en 1906 evaluó que el 20% de la sociedad italiana tenía el 80% de la riqueza, y en función de eso se estableció este teorema o principio de 80-20, y usado en distintos ámbitos, quiero traerlo en la mesa en lo que refiere a marca personal, donde uno, con el 20% de los esfuerzos diarios que realizamos, generamos el 80% de los resultados. Esto está estudiado, donde uno en definitiva, lo que utiliza de energía personal diariamente, semanalmente o mensualmente, este 20% genera el 80% de los resultados. Entonces, permanentemente tenemos que hacer este análisis sobre lo que hacemos y los resultados que lleva aparejado
para seguir focalizándonos en aquellas acciones comunicacionales que nos dan mayor resultado en lo que es la marca personal. Y esto vale no solo para el contenido, como lo hablábamos recién, vale para qué canal me funciona más, qué canal no me está funcionando, qué tipo de diálogo está siendo más productivo en cuanto a ese objetivo que establecí de corto y de largo plazo. Todo esto tiene que ver con un análisis permanente, y por eso las métricas son uno de los principales elementos que nos ayudan. Yo quiero, antes también de pasar a la ronda de preguntas, ¿no?, sobre esta sección de la estrategia y las distintas fases, tratar de graficarlo con una cuestión que me pasó, y no por ser autorreferencial ni mucho menos, sino como para darle un poco más de color a estas etapas que recién hablábamos, ¿no? Y desde temprana edad siempre me tuve inquietud en cuanto a lo que es un abordaje más regional, internacional, fuera de la frontera de mi propio país. Siempre me interesaron no solo visitar otros países, pero conocer otras culturas, otros mercados, otros negocios. Y eso me llevó naturalmente en su momento a estudiar idioma, ¿no? En este caso inglés y portugués, pero poco a poco eso me hizo pensar, ¿no? Incluso cuando todos estos tópicos de personal branding no tenían el nivel de visibilidad que tienen hoy, cómo poder tener un nivel de inversión mayor en este tipo de tópicos más, si se quiere, internacionales. Y en su momento decidí escribir un blog con noticias y novedades en portugués, y eso me obligaba a estar en contacto con otras personas, ampliar mi networking, estar estudiando permanentemente qué ocurrían en otros países, fuera del mío, y escribir, interactuar, preguntas, comentarios, establecer estos lazos internacionales, y sintetizando, ¿no?, este proceso. Luego decidí tener mi perfil en LinkedIn en la versión en portugués también. Y eso empecé a comunicar, recordemos esto de, tenemos que comunicar lo que hacemos, lo que aprendemos, lo que somos y lo que queremos ser. Hice mi perfil en portugués, y claramente eso también me llevó a publicar contenidos en esa red social en portugués, cuestiones totalmente regionales, con ese tipo de enfoque latinoamericano. Y por otro lado también, esa visibilidad me permitió ampliar mi red de contactos y tener mayor tipo de vínculo y captar ideas, ¿no? Esto de aprender permanentemente con los otros, intercambiar opiniones, experiencias personales. Fin de la historia, ¿no? En lo que respecta a este resumen, en 2014, en el inicio del año 2014, recibí un contacto en la propia red LinkedIn del equipo de reclutamiento de LinkedIn Brasil para poder invitarme a participar en un proceso de selección y desarrollar la estrategia de LinkedIn para el mercado latinoamericano. Entonces, en definitiva, lo que quiero tratar de graficar es cómo cuando uno va tomando decisiones, ¿no? Y claramente esto de la marca personal es tomar decisiones permanentemente. Uno, si establece un objetivo, ¿no?, y una inquietud, y va tomando acciones consistentes unas con otras, ¿no?, y especialmente contemplando estas fases que tenemos aquí del lado izquierdo de la pantalla, generalmente podemos tener mayor probabilidad de poder alcanzar aquello por lo cual luchamos día a día, ¿no?, a nivel profesional. Así que quería solo contar esta anécdota de una manera totalmente sintetizada, como para poder graficar un poco de qué hablamos cuando hablamos de marca personal, de qué hablamos cuando hablamos de conexiones, de objetivos, de propuesta de valor, y por qué somos únicos. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos únicos, y de hecho, que ustedes en este horario estén participando en una charla organizada por la universidad sobre este tópico, habla de ustedes, comunica sobre cuáles son sus inquietudes, preocupaciones y sus planes. Vamos a lo que sería el último gran bloque, ¿no? Recién hablábamos de canales donde uno no necesariamente puede estar en todos lados, y en ese aspecto una de las sugerencias, y esto lógicamente va a quedar a criterio individual de cada uno de ustedes, pero de mi lado, si puedo sugerir una primera acción, un lugar donde habría que estar, sin lugar a dudas, considero que LinkedIn puede ser un gran punto de arranque. Es la red social profesional por excelencia, una red creada en el año 2003 en Estados Unidos, que poco a poco fue tornándose global, que en América Latina su primera oficina fue en el año 2011 en San Pablo, Brasil, y aún permanece como el headquarter regional para América Latina.
Y estamos hablando de una red totalmente global, y creo que esa es la principal ventaja que tenemos. Un lugar donde no hay fronteras, en un mundo totalmente digitalizado hoy en día, donde las oportunidades cada vez tienen mayor color global, internacional, la posibilidad de poder interactuar con profesionales y empresas de todo el mundo y poder también, en definitiva, estar en contacto con aquellos negocios que quieren expandirse en cada uno de nuestros países, sin duda que es una plataforma valiosa a nivel profesional. Fíjense, ¿no? Estamos hablando, y este número se va actualizando día a día, pero estamos hablando de una red que tiene más de 645 millones de personas en el mundo, con más de 90 millones en nuestra región. Y si vemos Uruguay, y esto es algo para destacar, lo que siempre lo menciono, Uruguay, que tiene 830.000 usuarios, es uno de los países por lejos con mayor inserción en lo que es LinkedIn. Y también en las redes sociales en general. Uruguay es un país cuyo 78% de la población está en redes sociales. Si hablamos en el caso de LinkedIn, 52,6% son mujeres y 47,4% son hombres. Entonces estamos hablando de realmente un público que está muy apegado a esta red social profesional, y estos números sin duda van a continuar creciendo. Algo que quiero mencionar sobre LinkedIn y tal vez desmitificar: no es una red únicamente para buscar trabajo. Claramente que es una actividad, sin duda, que se realiza, pero la estadística cuenta que el 70% de las personas que están en LinkedIn son candidatos pasivos, son aquellos que no están proactivamente buscando empleo, pero sí que pueden estar dispuestos a escuchar una oportunidad laboral. Hay tres grandes pilares dentro de LinkedIn. Son múltiples los motivos por los cuales las personas están. Uno es networking. Recién lo hablábamos en la sección de la estrategia. Cuán importante es poder estar en contacto con otras personas, darse a conocer, escuchar ideas, ¿no? Intercambiar ideas también. Por otro lado, uno de los segundos pilares es la cuestión del conocimiento. Uno puede seguir personas que son referentes en determinada industria, en determinado país, seguir empresas, participar en grupos de discusión, y esto nos da la posibilidad de adquirir permanentemente conocimiento y estar informados. Y por otro lado, la cuestión de la identidad. ¿Qué mejor lugar, qué mejor vitrina, si se quiere, entre comillas, para poder uno darse a conocer y crear permanentemente esta identidad de marca personal, que es un proceso, como ya dijimos, continuo, que no tiene fin? Entonces, estos son los pilares, y un punto adicional, antes de meternos en la cuestión del perfil, es esto de que es la red social que hoy tiene mayor credibilidad, confianza. Pueden ver ustedes del lado derecho de la pantalla un ranking donde en estos tiempos donde sabemos que hay spam, que hay fake news y distintas cuestiones que ninguna red social puede estar ajena, pero dentro de esta evaluación por parte del público, LinkedIn siempre está siendo evaluado como una red social de confianza, de credibilidad. Entonces, dicho esto, lo que quería invitarles ahora de una forma breve, pero tratando de poder abarcar los diferentes puntos cruciales, es poder ver en qué consiste un perfil de LinkedIn, cómo podemos mejorarlo, ajustarlo, que también es un proceso permanente, como para que esa carta de presentación, que es el perfil, que no es el CV, el perfil de LinkedIn no es el CV, tiene cuestiones totalmente diferentes, particularidades distintas, es una historia viva que uno va narrando. ¿Cómo podemos presentarnos a través de nuestro perfil y a través también de las interacciones que hagamos en dicha red social? Entonces, quiero entrar rápidamente al perfil y hacer un review, ¿no? Al perfil uno accede naturalmente aquí del lado izquierdo de la pantalla. Para aquellos que quizás todavía no crearon su perfil, es algo muy simple de realizar. Ingresando a linkedin.com hay un paso a paso muy simple como para ir creando los distintos elementos. Y por un lado la foto, ¿no? La foto, hay una estadística que menciona que un perfil con foto tiene 14 veces más probabilidades de ser visualizado que un perfil sin foto. Recordemos que como toda red social funciona a través de algoritmos, de palabras claves, y los distintos elementos que vamos a revisar hoy nos dan mayores chances de poder ser encontrado por aquellas personas que evidentemente pueden llegar a tener algún tipo de interés profesional. El fondo de pantalla, ¿no? Parece algo menor, pero es una forma de comunicar. O sea, teniendo en cuenta el poder que tiene una imagen, no deberíamos desaprovechar
la cuestión de poder colocar algún tipo de imagen que nos pueda llegar a identificar o que esté alineado con un poco ese tipo de marca personal que estamos construyendo. Aquí, solo como un detalle de color, esta foto fue tomada desde el headquarter de LinkedIn en Nueva York, y realmente es algo que decidí, al menos provisoriamente, tenerlo ahí como fondo de pantalla. Me pareció que es bastante atinado, pero esto es a libre criterio dentro de esa estrategia que ustedes vayan definiendo. Fíjense que pueden incluso darle zoom, enderezar, darle filtros, ajustarlo y demás. Tenemos una cuestión importante que es como el subtítulo. Y aquí no necesariamente uno tiene que colocar la posición actual, sino que también tiene que aprovechar ese encabezado para poder demostrar hacia dónde uno quiere ir, ¿no? O cuáles son las cualidades que uno quiere continuar desarrollando. Hay muchas personas que están colocando frases, por ejemplo, ayudo a empresas a lograr esto, ¿no? O trato de conectar estas personas con aquellas. Bueno, cada persona o cada perfil se puede configurar de la manera que entiendan propicia, se están colocando frases, se están colocando distintas expresiones, y eso queda mucho a libre decisión de ustedes. Después, por otro lado, uno también puede colocar las formas de contacto, podemos crear perfiles en la cantidad de idiomas que quieran, y esto es importante, ¿no? Si ustedes dominan algún idioma, pueden crear ese perfil en ese otro idioma, y de esa manera las chances de ser encontrado y ser reconocido por las personas que ingresan son mayores, ¿no? Son mayores chances de comunicación, en definitiva. Todo esto es editable, fíjense que acá podrían escribir lo que ustedes quieran. Y después, por otro lado, están las vías de comunicación, donde puedo definir cuál es mi Skype, cuál es mi usuario en otra red social. Y todo eso es sumamente importante para que puedan tener mayores vías de comunicación con el público. Otro punto no menor es la cuestión de este resumen. Recuerden que, así como con el CV, siempre estaba esa estadística que mencionaba que el reclutador invierte 7 segundos para leer un CV y uno tiene que ser lo suficientemente conciso. Bueno, estas partes son las esenciales. Cuando una persona entra al perfil, ve esta parte inicial, este encabezado, y tenemos que tratar de aquí, de una manera concisa, identificar quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra historia reciente, en qué nos destacamos. Y en ese sentido, recuerden lo que les mencionaba, hablamos de un motor de búsqueda, por lo cual tenemos que tratar de utilizar vocablos que puedan diferenciarnos, pero que también tengan que ver con terminologías habitualmente empleadas dentro de la industria en la cual ustedes se desarrollan o quieren desarrollarse. Una de las diferencias que tiene una red social es precisamente la posibilidad de utilizar recursos audiovisuales. LinkedIn no es la excepción. Uno puede, si uno, por ejemplo, está posicionándose como speaker, como persona que trata de hablar en congresos, en universidades, en diferentes eventos, qué mejor que colocar una foto, ¿no? O un video que justifique eso. Si yo soy diseñador gráfico, qué mejor que poder colocar algún tipo de cuestión que refleje el trabajo que vengo realizando, ¿no? O si soy publicitario, colocar un video de algún tipo de campaña que realicé para alguna empresa o alguna agencia. Entonces, aquí de una manera muy simple, ustedes pueden ir agregando cualquier tipo de recurso, sea un documento, sea, por ejemplo, un enlace, ¿no? Un link, una presentación, un artículo, una entrevista que dieron. Todo eso se puede ir agregando permanentemente y es una historia viva, ¿no? El perfil es algo totalmente dinámico que lo preciso revisar porque siempre, les puedo garantizar que siempre hay un detalle para ir ajustando. Después, si vamos a la parte de experiencia laboral, uno también tiene que reforzar sus logros. Por ejemplo, quien está en los sectores de venta, financiero, de marketing, qué mejor que colocar los números de lo que alcanzaron. Quien está en la industria de ingeniería, ¿por qué no mencionar los proyectos concretos en los cuales ustedes estuvieron involucrados? ¿No? Si estoy en la parte docente, ¿por qué no colocar en definitiva cuáles fueron las iniciativas en las cuales yo fui parte, en algún comité, en algún tipo de proyecto en particular? Nuevamente aquí puedo colocar videos, imágenes que refuercen. Recuerden que hace 15, 20 años atrás, generalmente los equipos de recursos humanos llamaban a los equipos de recursos humanos de otras empresas para pedir referencias. Una de las grandes ventajas que nos da LinkedIn es que podemos colocar testimonios claros, podemos colocar pruebas que representen esos logros
que decimos tener, ¿no? Y en definitiva, esta diversidad de recursos audiovisuales termina generando un perfil mucho más completo. Uno aquí simplemente tiene que colocar el cargo, el tipo de empleo, ¿no? Si fue full time, si es parcial, si es contratado. La empresa, uno tiene que empezar a tipear y directamente hacer clic en aquella empresa en la cual uno está trabajando o ha trabajado en el pasado. La ubicación, ¿no? Y en definitiva, al margen de, obviamente, de la fecha de inicio y de fin y demás, uno tiene que colocar esa descripción, como bien decíamos. Siendo conciso, porque nadie va a invertir una hora leyendo nuestro perfil, pero poder ser lo suficientemente impactante con datos concretos que refuercen qué es lo que hacemos y cuál es nuestro diferencial. Siempre hagamos ese vínculo con lo que hablamos de la estrategia de marca personal. ¿En qué somos diferentes? ¿Por qué tienen que contar como nosotros? ¿No? Y ahí, una vez que uno coloca los recursos, simplemente guardar y ahí uno ya termina. Entonces, volviendo al perfil, uno va colocando la experiencia, inclusive también si hubo algún tipo de cambio o lateral o de ascenso, uno lo puede ir narrando en esta historia que es el perfil. Y luego pasar a la parte también universitaria, ¿no? Y esto también quiero resaltarlo si hay alguien que está participando en esta charla que recién está haciendo esa transición entre la universidad hacia el mundo laboral. Aprovechemos esta sección para exhibir fuertemente cuáles fueron nuestros logros universitarios. No solo cuál fue la calificación, sino qué tipo de trabajos prácticos realicé, en qué iniciativas, en qué prácticas estuve involucrado. Y también la lógica es muy simple. Uno elige la universidad, le hace clic, y ahí uno va colocando el título, cuál es la disciplina, cuál fue el año de inicio y el de finalización, o el que está previsto como para finalizar, la nota, y las actividades. Redactar acá y describir, en definitiva, qué es lo que hice en la universidad. ¿Cuál fue esa experiencia totalmente grata que tuve durante la realización de esa maestría, de ese curso de grado y demás, de esa carrera? Y nuevamente aquí me permiten colocar fotos, sitio web, videos y demás. Lógicamente que también se puede colocar en los distintos idiomas. Y ahí uno, una vez que coloca, también puede colocar la cuestión de licencias y certificaciones, las distintas cuestiones que uno va realizando a lo largo de su trayectoria, inclusive experiencias de voluntariado. Uno puede ir teniendo todo ese tipo de cuestión para mencionar. Y otro punto un poco más interactivo, ¿no? Y esto tiene que ver con el networking, con los vínculos, con las conexiones profesionales que uno realiza a lo largo del camino. Ustedes pueden lograr que sus contactos, aquellas personas que los conocen de haber trabajado en algún empleo, o también, ¿por qué no haber sido compañeros de universidad? Poder validar que ustedes tienen determinados skills, determinadas experiencias o conocimientos. Digo, si yo digo tener experiencia en social media, las personas pueden ir y con un clic validan esa aptitud que a priori uno está mencionando. Management, trabajo en equipo, team leadership, etcétera, etcétera, o por qué no algún idioma. La sección que sigue es una de las más relevantes porque personas de carne y hueso, con foto, con nombre y apellido y dando cuenta de cuál es su posición actual, mencionan en un párrafo por qué nos recomiendan, por qué sería interesante que una persona o algún tipo de inversor o de socio quiera considerarnos a nosotros en cualquier tipo de iniciativa profesional. Entonces, ustedes pueden, obviamente, generar estas validaciones para las personas que hayan tenido una buena experiencia en el pasado, reconociendo las cualidades de trabajar con determinada persona, no solo compañero de trabajo, puede ser un líder que tuvimos o unas personas de nuestro equipo que reportaba hacia nosotros. Uno puede poder tener todo esto que en definitiva son como sellos, ¿no? Como validaciones de que realmente tenemos las cualidades que decimos tener, recordando esto que decíamos al inicio, ¿no? Lo que uno comunica en su marca personal tiene que tener una clara correspondencia con la realidad. Debemos ser auténticos y naturales con lo que mencionamos y también hacer esa autorrevisión de identificar cuáles son nuestros puntos débiles que debemos todavía mejorar un poco más. Uno puede solicitar una recomendación a algún compañero y simplemente aquí es colocar el nombre y de esa manera vamos a tener
si esa persona está de acuerdo, va a terminar escribiendo esta recomendación. Y después, por otro lado, tenemos la cuestión de los cursos. Es importante mencionar qué cursos hemos realizado, si hemos efectuado publicaciones, ¿no? Para algún tipo de revista digital o para algún tipo de universidad, uno puede mencionar en definitiva qué es lo que ha realizado, premios, reconocimientos que ha recibido a lo largo de la jornada, y también los idiomas que uno viene ejercitando, ¿no? En los cuales, incluso en los distintos niveles, yo puedo recién empezar un idioma y ya vale la pena colocarlo, mismo que sea en una versión básica, ¿no? Y es parte de lo que hago. Y después, finalmente, en el perfil está la cuestión de los intereses. Es bueno poder seguir empresas que realmente les resulten relevantes, grupos de discusión. De hecho, uno puede participar en grupos y eso es algo que es una buena instancia para poder intercambiar ideas con la gente. Y en definitiva, ese es un poco el overview en cuanto a lo que es el perfil. Sé que estamos ahí ya prácticamente finalizando con la cuestión del tiempo, pero lo que quiero también es mostrarle cuán simple es compartir un contenido. Entonces uno aquí va a la parte de publicación y directamente tenemos la posibilidad no solo de adjuntar fotos, de colocar videos, de colocar algún tipo de documento, sino poder compartir una idea, una experiencia, algo que me pasó hoy, algo que hice y que está relacionado con aquel tópico central que es cuál es mi marca personal, qué es lo que quiero comunicar, cómo quiero ser recibido por las otras personas. Entonces, todo esto yo lo puedo ir haciendo, colocando hashtag, ¿no? Y esto es algo que uno permanentemente va realizando. Y recordemos, no tiene que ser algo interesante también para mi target, algo que construya, algo que ayude a los demás, que les resulte al menos interesante para indagar. Y es ahí donde uno va ganando credibilidad, se va tornando líder de opinión y referencia dentro de una determinada industria. Entonces, quería, como para terminar este pilar, ver si hay alguna duda con respecto a lo de LinkedIn, con respecto a lo del perfil. Sé que estamos en los minutos finales y bueno, quería ahí, en definitiva, poder hacer una cuestión para englobar lo que hablamos hoy. Y también como cierre, recuerden que tienen la cuestión de Google Alerts, donde uno, si a veces dicen, bueno, pero ¿dónde puedo captar contenido que me interese para compartirlo y ser creativo y después empezar a redactar otras cosas? Acá les dejo el link de Google Alerts, donde uno puede colocar una terminología que le resulte de interés, vamos a suponer employer branding, y ahí uno directamente puede definir con qué frecuencia, con qué periodicidad quiero que recibir esto dentro de una alerta en mi mail. Entonces, puedo decir, bueno, toda vez que sea mencionada este tipo de palabra, yo puedo recibir una alerta, puedo definir en qué idioma. Entonces aquí tranquilamente yo podría definir, bueno, marca empleadora para colocarlo también en la versión en español. Y aquí también podrían colocar su nombre y apellido como marca personal para ver si alguien los menciona en el ámbito digital, que Google les mande ese tipo de alerta. Definen la periodicidad, definen la región, el idioma y demás, y ahí la alerta queda totalmente creada como para que ustedes tengan ahí ese aviso permanente. Así que quiero parar aquí, ¿no? Agradecer, ¿no? La atención que han tenido, la participación, lo valoro mucho y bueno, estar abierto a todo tipo de preguntas, recordando que marca personal es un trabajo en sí, precisamos destinar tiempo, tener una estrategia sólida y ahí rumbo a nuestros objetivos.